9 semanas y media. Y supongo que la mayoría dirán que tiene que ver esto de las 9 semanas y media con la humanización. Los de mi edad se acordarán de Kim Basinger, y de Mickey Rourke. Yo me acuerdo de Kim Basinger, a lo mejor otros se acuerdan de Mickey Rourke, ¿no? Y veréis por qué 9 semanas y media, Y como decía Elena, pues yo he añadido al título "y la historia del grupo Janus". No sé, ¿alguien sabe qué es Janus aquí? ¿No? Bien, estupendo. Así tengo una audiencia interesada en saber lo que es Janus. A diferencia de las otras presentaciones, que como he dicho antes, yo he aprendido muchas cosas, y yo os vengo a explicar un cuento. Bueno, mi cuento. Yo acabé medicina aquí en Barcelona en el año 79. Joan, tú por ahí, ¿no? 7. Se ve claramente que es más viejo, Es decir, hace 44 años que soy médico, que veo pacientes, soy neumólogo, algo tendremos en común, ¿no? Hasta que en el 2016, hace 7, ocurrió algo no previsto. Y es que me puse muy malito. Yo no lo recuerdo, pero los que me cuidaban decían que había estado un par de veces a punto de decir adiós. No dije adiós y gracias a eso estoy aquí. Por tanto, lo primero que quiero hacer es dar las gracias, y he dado las gracias a los organizadores, pero sobre todo dar las gracias a Goodman, y en concreto a Joan Vidal y a Judith Jarque. Le envié un mail por si podía estar, creo que no ha podido venir. Es una logopeda de Goodman, magnífica. No necesita que la humanice nadie, ella ya está humanizada. Los que me veis la cara a lo mejor pensáis que soy una persona muy seria. No es que sea serio, soy muy de la coña, pero esto está paralizado y sigue paralizado a pesar de los esfuerzos de Judith 7 años después. Mi mejor sonrisa, más que esta no puedo, pero juego al tenis, pero reírme no puedo, pero bueno. Desde luego aprendí muchas cosas en Goodman, y quiero felicitar a la organización, porque como paciente yo siempre recibí una atención absolutamente humanizada, sin ninguna duda. Todo se puede mejorar, pero el nivel es muy alto. Muy bien, para aquellos que no seáis médicos o tengáis formación sanitaria, ¿qué es lo que me pasó? Pues tuve esto, el síndrome de Guillain-Barré. Y los que no sois médicos seguramente no sabéis lo que es un síndrome de Guillain-Barré, pero yo os lo explico. Esto es un nervio. Tenemos nervios en todo el cuerpo. Para hacer así, ha de haber un impulso nervioso que llegue a un músculo, que se contraiga y muevas el brazo, para andar, para reírte. El nervio es el cable eléctrico que hay aquí dentro. No sé, aquí no funciona bien. Esto es el nervio. Como en un cable eléctrico, el centro es de cobre. Esto no es cobre, es un nervio, pero el cable eléctrico está rodeado de un plástico para que no contacte con otro cable eléctrico y salte una chispa. El plástico es lo que se llama la mielina, es una proteína que cubre los nervios. Algunas veces, la mayor parte por causas desconocidas, tu sistema inmune fabrica anticuerpos contra la mielina y la destruye. Y cuando no hay mielina, no hay conducción de la señal nerviosa. Y cuando no hay conducción de la señal nerviosa, ningún músculo se contrae. Con lo cual yo tenía la gripe, no me encontraba bien. Y al cabo de 2 o 3 días mi mujer insistió en ir al hospital. Yo decía, como buen médico, que no. Y llamé a un amigo mío y le dije, oye, mira, no sé qué me pasa, pero no me encuentro bien, vengo al hospital para que me eches una mirada. Me vio y me dice, no te preocupes, ya tengo una cama preparada, métete en la cama y ahora enseguida venimos a verte. Lo que yo recuerdo, que no es la realidad, me dicen luego, es que se apagó la luz. Lo siguiente que recuerdo fue el techo.
porque no sé si sabéis que lo que ven los pacientes en un hospital es el techo. Nosotros vemos la calle, pero ellos ven el techo. Y os invito a que un día os paséis por cualquier hospital mirando al techo y veréis humedades, cables que caen, fluorescentes fundidos, muchas cosas. Pósters en el techo no. Y a lo mejor hay que ponerlos, porque lo que ve un paciente está en el techo. Lo siguiente que recuerdo es el techo, y alguien, mi mujer, estaba aquí y me dice: hola, llevas 2 meses aquí. Y ahora yo le digo a mi mujer: ¿y yo qué dije? Pues nada, no podías hablar, tenía una traqueotomía. Hay gente que se hace tatuajes, yo me hice una traqueotomía, y no podía moverme, no podía llorar. Dice: no, has pasado 2 meses, has estado muy malito, de aquí para adelante, para arriba. No en ese momento, pero empezamos a hablar de la rehabilitación, y 9 semanas y media después de ingresar en la UCI fui a la Goodman. Y de ahí las 9 semanas y media, que es el tiempo que pasé en la UCI. Como os decía, todos habéis pensado en Kim Basinger, o en Mickey Rourke, o en los dos, porque ahora hay para todo, 9 semanas y media, decía, es el tiempo que yo pasé en la UCI. Y el director del hospital, el doctor Campistol, todavía el director, cuando yo ya volvía a trabajar, 2 meses en UCI y 2 en Goodman, fueron 4 o 5 meses fuera de juego, me dijo que tenía que hacer una conferencia en el hospital para el personal del hospital, médicos, para enfermeras, fisioterapeutas, sobre la experiencia de un médico enfermo. ¿Cómo veía yo el hospital siendo trabajador del hospital, médico con formación sanitaria y habiendo sido enfermo y usuario, ¿no? Yo le dije que no, que de ninguna manera. Que sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, era el jefe y al final, pues, sí. Y yo le dije: lo titularé 9 semanas y media. Me dice: ¿esperas que venga Kim Basinger? Y yo le dije: no, pero espero que los que quieran venir lo piensen, para que así vengan más, ¿no? La sala estaba abarrotada, la gente en el pasillo fuera, ¿vale? Los servicios de audiovisuales del hospital, sin yo saberlo, luego me dijeron que me pedían permiso, grabaron la conferencia. Y si queréis oír la conferencia, está aquí, está en YouTube. Yo hablo en catalán, pero ha tenido tanto éxito que está subtitulada en castellano y en inglés. Y cuando preparé esta presentación, 17 de junio, la habían visto más de 17.000 personas. Yo he publicado muchos artículos, creo que ninguno lo han visto 17.000 personas. Tiene aquello que después de 40 años seas famoso por estar enfermo, ¿eh? Hasta el Colegio de Médicos me dio una medalla a la trayectoria profesional. Digo, no me habían dado una medalla nunca por estar enfermo, ¿eh? Patient factor. Patient factor. Bueno, me han invitado muchas veces a repetir la conferencia y yo siempre he dicho que no, que el que quería verla la tiene aquí y no la voy a repetir aquí. Pero sí os voy a dar 2 lecciones que yo aprendí, entre otras, pero 2 que a mí me parecen importantes. Lecciones aprendidas. Una muy personal, la otra es profesional, ¿eh? Bueno, el primer conferenciante de esta mañana creo que ha dicho que de una manera o de otra todos buscamos la felicidad, ¿no? Y es cierto, de una manera o de otra todos, nuestro objetivo en la vida es buscar la felicidad. Unos porque tienen mucho dinero, porque son muy poderosos, porque son muy reconocidos, por razones diversas, pero todos buscamos la felicidad. Yo aprendí entonces, y la frase no es mía, que la felicidad no es un sentimiento. La felicidad es una decisión. Las circunstancias pueden ser unas, otras, más favorables, más desfavorables, cambiar con el tiempo, pero yo decido ser feliz. Como paciente, como médico, como persona. Recuerdo en la Goodman, un día
comiendo en el comedor de la UNAM. Por cierto, lo primero, me acuerdo, Joan, el primer día me dice, no, a la 1 ves al comedor, que está aquí. Y llego y mi primera reacción fue, faltan sillas. Hay muchas mesas y muy pocas sillas. Hasta que me di cuenta que había muchos comensales que venían con la silla puesta. Perdón, pero fue mi primera reacción. Y uno de esos días, comiendo con un chaval que había tenido una lesión medular, me preguntó, bueno, ¿a ti qué te ha pasado? No sé qué, le expliqué. Y me dice, ¿y qué tal? Digo, bueno, ya ves, ando jodido. Y me dijo, sí, pero tú andas. Eso no se me olvidará en la vida. Porque aquel chaval de 25 años posiblemente no vuelva a andar. Yo andaba jodido, pero andaba. Y ahora juego al tenis. Serio, pero juego al tenis, ¿vale? Tanto esto para mí es muy importante. Yo decido ser feliz. Las circunstancias me ayudan o no, pero decido ser feliz. La segunda lección que yo aprendí, esta no es personal, sino profesional, y es la importancia de tocar. Tocar tiene valor terapéutico. Creo que tú decías la amoxicilina, pues no sé la amoxicilina o qué, pero tocar tiene valor terapéutico, humaniza, pero los médicos no tocamos. Yo me acuerdo de estar en la UCI y los médicos, mis amigos, era mi UCI, venían y estaban a los pies de la cama. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bueno, mira, haremos esto, haremos... Ah, sí, sí. Y se iban. No me tocaban. ¿Quién me tocaba? Las enfermeras, los auxiliares. Estaban todo el día. Y eso es fundamental. Y veréis una de las consecuencias de esta reflexión. Tocar en la práctica médica, sacar barreras, lo decías tú, Joan, es clave para la humanización. Muy bien, hasta aquí mis 9 semanas y media. Ahora os explico en la segunda parte, Janus. Janus era un dios mitológico romano. Y es el dios de las dos caras. Una que mira al futuro y una que mira al pasado. Y le dimos este nombre a un grupo que ahora veréis, Janus, como un think tank, como se traduce, un foro de debate sobre salud. Inicialmente eran médicos enfermos o que habían estado enfermos, luego es profesionales sanitarios. Ahora tenemos psicólogos, enfermeras, fisioterapeutas. Y esto empezó con esta periodista, Núria Jar, a la que luego le acabaron dando un premio por esta entrevista. Yo no sé cómo, yo no la conocía. Un día me llama, me dice, doctor Agustí, sé que usted estaba enfermo, la historia, las 9 semanas y media, no sé qué, y quería hacerle una entrevista. Ah, bueno. Y vendrán otros 2 médicos, a los que yo no conocía, que han pasado por circunstancias similares. Y aquí tenéis al doctor Escobar, que es del Vallebrón, es el jefe de radiología del Vallebrón. Y al doctor Escudero, que es un neurólogo, se ha jubilado hace una semana. Por hacerlo breve, el doctor Escobar se autodiagnosticó un tumor, se fue con su TAC, se lo hizo el TAC, se fue a los cirujanos, oye, me tenéis que operar. Lo operaron, ya han pasado 7 años y está estupendo, pero él se diagnosticó el tumor. Y para que veáis la importancia del lenguaje que hablábamos antes de las palabras, cuando ya habían pasado 3 años, en una consulta de seguimiento, él le dijo a su oncólogo, al final hasta me curaréis. ¿Sabéis qué le dijo el oncólogo? Bueno, ya veremos. ¿Qué hizo el oncólogo? Esa es una frase que cualquier médico hubiera pronunciado en una sesión clínica. No, este señor lo curaremos. Bueno, ya veremos. Pero no se lo dice al paciente. Se olvidó de que no era un médico, que era una persona. Bueno, el doctor Escudero, neurólogo, tuvo un problema psiquiátrico, estuvo 2 años ingresado en un hospital psiquiátrico, hasta que él solo se diagnosticó en internet. Dijo, hacerme este análisis y si es positivo me dais este tratamiento. Fue positivo, le dieron el tratamiento y ha vuelto a trabajar.
2 años en un psiquiátrico. Pregunta, ¿cuántos pacientes hay hoy ingresados en psiquiátricos así? En el mundo, que no son médicos. Bueno, cuando se acabó este primer contacto, los 3 nos fuimos a tomar un café. Oye, ¿qué hacéis? ¿Quién eres? Y surgió la idea de hasta qué punto pacientes o enfermos con formación sanitaria, médicos, psicólogos, puedan aportar una visión diferente al debate del sistema sanitario. No entramos en tecnología, en presupuestos, en listas de espera, pero sí en la experiencia del paciente. Y os pongo un ejemplo. Cuando yo estaba en la UCI, cada día a las 3 de la mañana me venían a hacer una radiografía. Por supuesto, dormir en una UCI es difícil, pero además si te despiertan, peor. Y cuando salí, hice 2 preguntas, porque era médico. La primera, al jefe de la UCI, oye, ¿me tenéis que hacer una radiografía cada día, si estoy bien? Respuesta, lo hemos hecho así siempre. Ya no lo hacen. Pero si yo no soy médico, no hubiera hecho la pregunta ni hubieran dejado de hacerlo. Segunda pregunta, al jefe de radiología. Óyeme, ¿cada día venís a hacer una placa de ese a las 3 de la mañana? Respuesta, ¿ah, sí? Déjame que lo averigüe. 15 días después me llama. Tienes razón, y ya sé por qué. ¿Sabéis por qué? Por los sindicatos. ¿Cómo? Sí, los sindicatos velan por distribuir las cargas de trabajo equitativamente entre los 3 turnos. ¿Qué turno tiene menos trabajo? El de la noche. ¿Quién va a hacer las placas a la UCI? El de la noche. ¿Quién piensa en el paciente? Nadie. Ya no se hace. Si yo no hubiera sido médico, no hubiera hecho esas preguntas y no se hubieran cambiado los hábitos. Al revés, le hubiera dicho a mi mujer, oye, este hospital es cojonudo, ¿eh? Hasta las 3 de la mañana vienen a hacerte una placa. Cada día. Esa es la visión que pensamos que un grupo como Janus puede aportar. Pacientes con formación sanitaria. El Colegio de Médicos lo acogió entusiastamente, trabajamos mucho y vino el COVID. Y durante 2 años nos paró. Pero después del COVID hemos propuesto una serie de consideraciones sobre consulta externa. Son consideraciones y escogimos consulta externa como punto de inicio porque es un elemento muy transversal. Da igual la especialidad, si es primaria, si es especializada, si es pública, si es privada. Y aquí lo tenéis si lo queréis leer. Os enseñaré 2 ejemplos de este documento. Por cierto, Joan, yo creo, no sé si ya lo teníais pensado, pero este debate se tendría que escribir y publicar. El resumen de este debate. Pero hay que escribirla, ¿vale? Yo me encanta y me ofrezco. Bueno, primera consecuencia práctica de estas reflexiones, una mesa. Pero vaya tontería, ¿no? Pero es una mesa. Es una mesa que diseñé yo, que hemos dicho en P, porque tiene forma de P. Si os fijáis, el ordenador, porque ha de haber un ordenador, no puede no haber ordenador, está allí. El paciente está aquí y yo estoy aquí. Yo lo puedo tocar. Yo no me puedo esconder detrás del ordenador. Al revés, le puedo enseñar el ordenador. Mire, esta es su radiografía. Bueno, ha tenido tanto éxito porque miramos con los pacientes si les gustaba, si los profesionales les gustaba, que en el hospital todas las consultas prácticamente ya tienen una mesa en P, incluido primaria. Segundo ejemplo del impacto de este artículo. El nuevo edificio de consultas de Vall-d'Hebron. Sabéis que en Vall-d'Hebron están haciendo un nuevo edificio. El gerente de Vall-d'Hebron llamó al doctor Escobar, coautor del artículo, y dice, oye, ven para acá. Todo esto que habéis escrito es muy interesante. Quiero, no todo, pero algunas de estas reflexiones sobre el espacio, el color, el tiempo de espera, en fin, ponerlas en marcha en Vall-d'Hebron. Bueno, ¿y ahora qué? ¿A qué se dedica Janus ahora? Bueno, pensamos, como decía, creo, el primer ponente de hoy ha nombrado a este señor Peter Drucker.
Y este señor se murió hace relativamente poco, a los 96 años. Debía ser muy feliz, porque vivió hasta los 96 años. Y era un gurú de las organizaciones, ¿no? Y dijo esto: cada tanto, sin precisar cuánto, cada tanto, en la historia occidental se cruza una frontera. En unas pocas décadas, cuando se cruza la frontera, la sociedad se reestructura a sí misma. Cambia su visión del mundo, sus valores básicos, su estructura política, social, su arte, sus instituciones. Todo depende del tiempo en que lo mires. Y oiga, ¿qué frontera hemos cruzado en el último año? Ninguna. Pero si nos vamos a las grandes fronteras de la historia de la humanidad, Grecia y Roma, la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Industrial, son grandes fronteras. Todo eso ha pasado, se han cambiado las estructuras sociales. Y dice Peter Drucker que ahora estamos atravesando una de esas fronteras. Ahora puede durar 50 años, no es esta tarde, pero estamos atravesando. Y yo creo que esa frontera, y lo decía esta mañana el primer ponente, es la inteligencia artificial. Pros y contras no tenemos tiempo de discutir, pero sí que sepáis que el gobierno de la Generalitat, quizá lo habéis visto vosotros en La Vanguardia, salió el lunes o el martes, me parece, ayer o anteayer, ha puesto en marcha, o está poniendo en marcha, un programa de cómo aplicar la inteligencia artificial en salud, en diversos ámbitos, la asistencia, la investigación pública. Nosotros, Janus, ya hemos hablado con ellos. Y les decimos dos cosas: que Janus posiblemente pueda aportar al debate esa visión del médico-paciente. Y segunda cosa, les llamamos la atención. ¿Qué falta aquí? En esta diapositiva. No hay pacientes, no hay personas. Aquí en este programa ya han puesto en marcha un programa de inteligencia artificial para interpretar radiografías de tórax o fondos o dermatología. Bueno, vale, muy bien. Pero yo, como persona que puedo ser un usuario del sistema, quiero coger un teléfono y que alguien me ayude. O una Alexa. Alexa, me duele la cabeza y tengo fiebre, ¿qué hago? Ahí nos puede ayudar la inteligencia, pero ahí falta la persona. Espero que podamos contribuir y colaborar. Esta fue la primera reunión que tuvimos, fijaros la fecha, 14 de junio, hoy es 21, hace una semana. Y ahí yo presenté, esto es un libro que a mí me parece muy importante. La salud se hace en casa. Los hospitales son para las reparaciones. Nosotros tenemos la visión del sistema sanitario, hospital, centro de salud, atención primaria. A lo mejor nos estamos equivocando. La inteligencia artificial nos ha de hacer más salud en casa y venga al hospital cuando tenga un problema. No centrémonos solo en el hospital o en el centro de salud, ¿no? En fin, muchas gracias, bienvenidos si os queréis incorporar. Gracias.